Ahora es momento, Emiliano, y te sumás cuando vos así lo desees, también le propongo a Marcelo, de tomar contacto con la ministra de Salud, Ana María Nadal. Ya la tenemos en vivo junto a nosotros. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. Respetando los protocolos en otra parte del canal, evitando nosotros tener contacto aquí estrecho en un estudio de televisión. ¿Cómo le va, Nadal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y buenas noches a todos. Gracias. Aquí, bueno, analizando, ¿no? Usted estaba escuchando porque desde hace algunos minutos se encuentra en otro de nuestros estudios. A ver, lo que hablábamos con Damián Glans en Buenos Aires, lo que contábamos con Emiliano Serrano. Antes que nada, ¿le duele mucho el brazo donde le aplicaron la vacuna? No, hay un mínimo dolor local en el lugar de la inoculación, pero no es mucho y estoy muy bien. Está perfecto, porque veo cuando nos poníamos lo de la gripe que por ahí teníamos alguna febrícula, algún malestar. ¿Usted está muy bien? Sí, no he tenido febrícula, por ahí un poquito de dolor muscular, pero no, estoy muy bien y apenas un dolor en el brazo. ¿Cuál es el primer análisis que hace de lo que usted acaba de escuchar en nuestro segmento de noticias? Los casos a nivel nacional, la curva creciente en Cava, este dato de la provincia de Mendoza, 140 y tantos. Y bueno, es esto que hoy nosotros en la provincia de Mendoza estamos ciertamente en una pausa epidemiológica, en un aplanamiento de la curva. Lo que no significa es que estemos y tengamos que estar en una situación de relajación, sino muy por el contrario, en una actitud muy activa de cuidado de la situación que tenemos en este momento. Que por un lado tenemos el sistema de salud sin demasiada atención con relación al coronavirus, con un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva del 55%, que como lo hemos hablado durante todo este año, siempre fue el recurso más duro, el que más nos costó sostener por lo que significa en cuanto al recurso y al recurso humano. Pero bueno, en este sentido concluyo diciendo que lo que tenemos que hacer es cuidar esta realidad y tenemos en este momento dos herramientas importantes para hacerlo. Uno de ellos es no relajarnos, seguirnos cuidando. Comparto plenamente que tenemos que tomar conciencia estos días que se vienen. Tenemos un fin de semana largo, con fiestas, con reuniones, en donde tenemos que hacer todo lo posible para seguir conservando las medidas de cuidado, de distanciamiento, de alcohol en gel. Cuidemos mucho a nuestros familiares mayores. Ya hemos hecho una curva de aprendizaje muy importante este año. Sabemos que los mayores de 60 años, que las personas que tienen obesidad, diabetes, son más vulnerables a la enfermedad, se complican más. Así que cuidemos a todos, cuidémonos primero nosotros mismos y después a todas nuestras familias de amigos. Eso como primer tema, ¿no? No relajarnos, seguimos en meseta, estamos en pausa, pero va a depender mucho de nuestra conducta. E indudablemente la vacuna, ministra. Y la otra eje es la vacuna. Claro, que es la otra pata a la cual seguramente usted iba a mencionar. Y sobre ese punto, ayer la pregunta que nos hacíamos en nuestra mesa de trabajo era ¿cuántos profesionales de la salud habían recibido la vacuna? Le hago un poco más grande la pregunta para no quedarnos en un número que tal vez no entendamos los que estamos afuera del sistema. El nivel de aceptación por parte de esa primera línea de fuego y esas 5.000 y tantas dosis que llegaron de la primera de la rusa, ¿qué nivel de aceptación? ¿Cuál es su visión respecto del nivel de aceptación, entendiendo que es absolutamente voluntario? Bien, es algo que estamos midiendo, no ha sido igual en todos los establecimientos, pero estamos con un muy buen nivel de aceptación. Tenemos, por ejemplo, hoy estuvimos en San Rafael y tuvimos un 80% de profesionales inscriptos para vacunarse, en otros lugares menos, pero en la medida que vamos avanzando con la vacunación va aumentando el nivel de aceptación y fundamentalmente en este grupo al que queremos llegar ahora, que por una cuestión de disponibilidad de dosis por un lado y de nivel de riesgo por el otro, hemos seleccionado, inclusive forma parte del Plan Nacional de Vacunación, aquellos equipos de salud más expuestos al riesgo. Usted hablaba en el mejor de los casos, 8 de cada 10 médicos. En San Rafael, por ejemplo, se mostraron predispuestos o están dispuestos a recibir la vacuna. Sí. Y en el peor de los casos, ¿de qué niveles estamos hablando? Estamos hablando de un 50, un 60%. Para que, así hablando en números absolutos, que probablemente, como usted dice, no signifiquen demasiado, pero sí es un referente. De ayer a hoy tenemos aproximadamente 450 personas integrantes del equipo de salud vacunados.
ya vacunados. Ajá. ¿Con qué porcentaje usted dice nos quedamos conformes? Y bueno, con esta vacuna, y no nos refiramos solo al equipo de salud o a los grupos priorizados, refirámonos en general, con entre un 60 y un 70% de población vacunada podemos considerar que hay inmunidad de rebaño. ¿Cuándo lograremos eso de tener la vacuna o de tener las diferentes desarrollos de vacunas de los diferentes laboratorios? Bueno, ustedes saben que esto es una estrategia nacional, la adquisición de vacunas, dependemos de las gestiones nacionales para tener vacunas, según lo que nos informan y lo que van informándonos, que a veces, bueno, hay idas y vueltas en las informaciones, pero entre el mes de enero y febrero ya estaríamos recibiendo una cantidad de dosis para empezar a avanzar en vacunar a la población en general. Hoy la hemos planteado como escalonada y progresiva porque por la cantidad de dosis claramente no alcanza a satisfacer toda la demanda, así que bueno, está este proceso de identificar grupos priorizados, equipos de salud, seguridad, después los docentes cuando iniciemos las clases para poder tener la mayor presencialidad posible. Ministra, la interrumpo porque no se me puede escapar esta pregunta. Diga. Muchos médicos del sector privado han expresado su preocupación respecto de cómo serán los operativos en esos lugares. Hay médicos que comparten su profesión en el sector público y en el sector privado, pero hay otros que se dedican solamente al sector privado. ¿Tiene alguna palabra para estos profesionales, estos enfermeros, estos camilleros? Absolutamente. Ayer o antes de ayer, la jefa del Departamento de Inmunizaciones tuvo una reunión con una de las áreas que nuclea a todos los efectores privados y nuestro objetivo es vacunar a todo el personal de salud, el que trabaje en los establecimientos de gestión estatal o de gestión privada. Esto es clarísimo. Todos van a ser vacunados. Lo que estamos haciendo es exactamente esto, un primer listado en donde podamos discriminar si se desempeñan en los dos establecimientos o si se desempeñan en dos establecimientos privados. Bueno, y a partir de esto, esta vacuna tiene la característica de que es un frasquito multidosis. Cuando uno abre el frasquito tiene que vacunar a 5 personas en el periodo de 30 minutos. Entonces, en cuanto a esta logística, vamos a ir convocando en principio al vacunatorio central, a los equipos de salud. En el vacunatorio central están pensando hacerlo. ¿Y los del sur? Esta es la propuesta. Los del sur también vamos a generar una comunicación para que se puedan vacunar o en el hospital o en un vacunatorio que le podamos disponer para la vacuna. Pero ustedes se hacen cargo de eso. Absolutamente, están totalmente incluidos en el plan de vacunación o disponibilizarán en los establecimientos un freezer y le entregaremos las dosis de vacuna para que vacunen. ¿Eso no podría estar resuelto, Nadal? Sí, es que está resuelto. Perdón, pensé que lo estaban analizando. No. Ayer noche el gobernador aquí habló de que siguen sumando camas para el sector crítico en el Hospital Central. ¿Nos recuerda lo que decía el gobernador? ¿Qué números manejan? ¿En qué sector? Bien, bueno, una inversión muy importante de aproximadamente 150 millones de pesos que tiene que ver con la ampliación en el Hospital Central de las camas de unidad de terapia intensiva, un proyecto que avanza sobre 20 camas para llegar a 30 posibles camas de unidad de terapia y tiene esto que ver con primero decir que tiene que ver con una deuda importante que ha tenido la provincia con la cantidad de camas de terapia intensiva que hemos tenido como sistema de salud. Este es un fortalecimiento para el presente y para el futuro, ¿no? Y también tiene que ver con una mejora en la calidad y en la organización de la unidad de terapia intensiva, especializando las áreas de terapia y creando una muy importante que tiene que ver con la ventilación de enfermos crónicos que nos va a permitir en un eventual rebrote o, como lo decimos, en la utilización habitual de camas de terapia intensiva, una mejor rotación de los pacientes, porque muchas veces las personas superan su cuadro agudo y crítico, pero siguen en terapia intensiva porque no pueden sostener una respiración autónoma, necesitan depender del respirador. Entonces eso prolonga la estadía en terapia intensiva en 25 o 30 días que nos ha pasado con esta enfermedad COVID, que superaban el COVID, superaban el cuadro agudo, pero no podían respirar autónomamente. Entonces esta unidad de ventilados crónicos va a permitir externar, rotar mejor los pacientes y tener una utilización más eficiente de
la cama crítica para los casos agudos. Ministra, ¿cómo fue aquello de los médicos venezolanos? En su momento todos hablamos y me parece que nos olvidamos de esa situación. Bien, en los médicos venezolanos ellos se facilitó antes una mínima introducción. En pandemia, siempre en salud el recurso humano es crítico, en pandemia es más crítico todavía. Entonces, bueno, anticipándonos a esta necesidad de recurso humano y a la distribución, bueno, fue facilitar todos los posibles trámites que tuvieran que tener para matricular y poder ejercer debidamente para poder fortalecer con recurso humano el sistema de salud. ¿Y finalmente siguen trabajando? ¿Cuántos ingresaron? ¿Tiene el número? Tal vez no lo tenga presente. Tenemos aproximadamente entre 30 profesionales venezolanos trabajando conformes? En el sistema. Están conformes, nos acompañan y nos ayudan. ¿Y ustedes? Sí, también, y nos acompañan en una estrategia también importante para la provincia, que es la de poder establecerlos en lugares más alejados. En Malargüe tenemos en este momento un matrimonio de clínicos venezolanos en el Hospital Regional de Malargüe, en el Valle de Uco, en el Hospital de Tupungato también tenemos. Entonces, bueno, nos ayudan a sostener una política sanitaria con relación al recurso humano que tiene que ver con la posibilidad de abrir y de extender la atención. Y para lo que otros no puede ser tentador, tal vez para el perfil de estos profesionales médicos pueda ser absolutamente una alternativa, una salida laboral. Ministra, hago un poquito de historia, se termina el año, un año que seguramente usted nunca hubiese imaginado cuando el año anterior transitaba los primeros días como ministra. ¿En algún momento temió que el sistema definitivamente colapsara? Esto se lo pregunto a corazón abierto, o sea, con el diario ya escrito, ¿no? Pero en la íntima convicción de quien se ha tenido que poner al hombro desde su ministerio esto, junto con el gobierno y demás cuestiones. ¿Temió en algún momento realmente decir 100 personas que nos obliguen a este tipo de cuidados y esto colapsa? Bueno, si le tengo que contestar, como bien decimos con el diario del lunes, desde el minuto cero una de las cosas más difíciles de transitar de esta pandemia fue la incertidumbre, sobre todo para quienes trabajamos en salud, en donde la ciencia se basa en certidumbres, ¿no? En tener las cosas y saber cómo son. Bueno, en la pandemia mucho fue incertidumbre, la enfermedad fue incertidumbre, la respuesta del sistema de salud, pero ¿qué le quiero decir? Que a medida que íbamos avanzando, íbamos creando nuevas camas, mejorando la respuesta, ampliando todo el equipo, tanto los que gestionan el quinto piso, acompañada de mis subsecretarios, como de los directores de hospitales, como los directores regionales, los directores de los centros de salud y todo el personal, de ahí para abajo todo. Fuimos dando respuesta, entonces esto hacía sentir que, bueno, podíamos avanzar y seguir en esta cuestión tan importante que marcó el gobernador desde el principio de la pandemia, de tratar de que Mendoza transitara entre una situación de equilibrio entre el trabajo y el sistema sanitario. ¿Quiere decir que no temió? Fueron momentos preocupantes, sí. No sé si la palabra es temor, pero fue preocupación y ocupación en la medida que uno notaba que tenía que seguir avanzando en mejorar la respuesta. Coincidimos que la segunda ola se va a producir, ¿verdad? Sí. Podemos coincidir en esto, me parece que ya a esta altura de los acontecimientos. Y una segunda ola que tal vez no se encuentre con una cepa diferente, como ha ocurrido en otros países del mundo, con alto poder de contagio en esta nueva cepa. ¿Por dónde pasa la estrategia sanitaria de Mendoza? Bueno, pasa en primer lugar, por seguir comunicando y construyendo esto entre todos, de comunicar el cuidado de todos los mendocinos, ¿no? Y confiamos en esto y confiamos en el aprendizaje que hemos hecho todos en esto, en esta construcción social. Pero si nos referimos puntualmente al ministerio, pasa por volver a la etapa de contención, hacer pesquisa, empezar y continuar fortaleciendo el eje de vigilancia epidemiológica, tratando de seguir haciendo ese seguimiento, de que la gente se aísle, de que no contagie, cortar la cadena de transmisión, esto es claro como un objetivo. La vacunación es otro objetivo claro que va a sostener la posibilidad de disminuir el impacto del rebrote. La vacunación no va a evitar el rebrote, pero sí va a evitar el impacto
porque tenemos dos expectativas frente a la vacunación. Menor cantidad de infectados, pero o sea, menos morbilidad, menos enfermos, pero también menos mortalidad, porque la expectativa es que baje la gravedad de las personas. Una pregunta técnica, ¿cuántos test para hacer determinaciones PCR hoy tiene la provincia de Mendoza? ¿Están previendo compras adicionales de cara a lo que será febrero y marzo, por ejemplo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros, la verdad que en esto reconozco y recalco la gestión de todo el equipo. No tuvimos faltas en ningún momento de test, ni tampoco de equipos de protección personal. Trabajamos verdaderamente con mucha sincronización, con mucha eficiencia, y en la actualidad ya estamos previendo las compras de febrero. No obstante, ahora estamos equipados como para hacer, tenemos test de antígeno rápido y test de PCR real time, que bueno, es el proceso que ya todos conocemos, que es biología molecular. Ministra, la última pregunta, agradeciéndole su tiempo. Sí. ¿Qué piensa que ocurrirá? Bueno, esperemos primero que el rebrote lo podamos contener con todo lo que hemos aprendido durante todo este año. La verdad que ha sido un año muy duro, pero de mucho aprendizaje. Entonces, en este sentido, de cara al 2021, lo hacemos con aprendizaje de contención de pandemia, con capacidad instalada, porque mucho de lo que tenemos hoy va a quedar en el sistema de salud para ahora y en adelante, que también nos va a ayudar. Y con vacuna y con una sociedad que ha aprendido a convivir con el virus. Entonces, esperamos rebrote, esperamos que haya un aumento de casos, pero bueno, creemos que con todas estas fortalezas que tenemos detrás, vamos a poder seguir lidiando, seguir viviendo con esta enfermedad, pero tratando de moderar lo más posible el impacto, primero, antes que nada, en la vida de las personas, individuales, sociales, en las familias, y después en el sistema de salud que interviene directamente en esto, ¿no? En que las personas puedan tener un lugar donde ser atendidos. Fundamentalmente eso, claro que sí. Ministra, que arranque muy bien el año. Bueno, muy bien, muchas gracias. Feliz año nuevo y bueno, y un 2021 para todos los mendocinos lo mejor posible. Dios así lo quiera. Gracias, ministra. Buenas noches. Buenas.